Bueno, esto es estudio de tiempos y movimientos. De introducción tenemos que en el presente estudio será acerca de la preparación para hacer paletas de hielo. Se hará en una mesa de trabajo. La materia prima será el agua de sabor, el vaso de unicel, la tapa del vaso y el palito de madera. El operario es considerado como un trabajador representativo. El método a emplear para medir el tiempo será el método con regresión a cero, por lo que utilizaremos una cámara, un cronómetro digital y una tabla de observaciones. De igual manera utilizaremos el método estadístico para poder calcular el número de observaciones requeridas para posteriormente calcular el tiempo estándar. El ritmo de trabajo se evalúa de acuerdo a la actividad y los suplementos se obtendrán en base a la tabla de la OIT. Bueno, como les dije, el proceso es la preparación de paletas de hielo y lo vamos a dividir en 4 elementos, que va a ser la selección del vaso, el vaciado del agua de sabor, selección y poner la tapadera al vaso y insertar el palito y acomodar el vaso. Bueno, para este estudio primero obtuvimos 10 tiempos de cada uno de los elementos que a continuación les voy a mostrar. Bueno, y a continuación, estos fueron los tiempos que obtuvimos. Entonces vamos a calcular el número de observaciones requeridas, por lo que tenemos que pasar, bueno, aquí están pasadas los números de las observaciones, bueno, el tiempo de las observaciones. Lo que tenemos que hacer, bueno, nos dice que tenemos que calcular la sumatoria del número de observaciones. Entonces esto va a ser igual a la suma de los tiempos de las 10 observaciones. También nos dice que tenemos que calcular la suma al cuadrado, por lo que vamos a hacer esto, elevar el primer tiempo al cuadrado y después vamos a correr la fórmula para los demás.
y vamos a hacer la sumatoria de esto. Bueno, aquí lo vamos a hacer con la fórmula de estadística, y al meterlo en la fórmula nos da un igual de 17.88, que lo tenemos que redondear, entonces nos va a dar un total de 18 observaciones. Aquí vamos a hacer otra vez lo mismo, de elevar los tiempos al cuadrado para poder obtener la sumatoria. Volvemos a correr la fórmula. Y después sumamos los tiempos. Bueno, como les dije, tenemos que poner los datos obtenidos de la sumatoria de x y de sumatoria de x al cuadrado en la fórmula estadística. Nos va a dar en el elemento 2, que es de 6.1, y como lo tenemos que redondear, vamos a tomar 7 observaciones. De igual manera lo vamos a hacer con el elemento 3, que tenemos que primero sacar los tiempos al cuadrado. Posteriormente hacemos sumatoria de x y de x cuadrada. Bueno, otra vez sustituimos datos en la fórmula estadística, y en esta ocasión nos da que es de 3.64, por lo que solo vamos a tomar 4 observaciones en esta ocasión. Y lo mismo va a suceder con el elemento 4. Vamos a hacer otra vez el tiempo al cuadrado y lo vamos a correr para las demás celdas. Posteriormente hacemos sumatoria de x y de x cuadrada. Bueno, aquí otra vez sustituimos en la fórmula estadística y nos va a dar un igual de 29.06. Y aquí tenemos que hacer más observaciones, que sería, cuando lo redondeamos, serían de 30 observaciones. Después los suplementos los vamos a calcular en base a la OIT, a la tabla de la OIT, y vamos a tomar en cuenta la mala iluminación, que es de 2%, la concentración intensa, que es de otro 2%, el tedio, que es de 5%, y la monotonía, que a final de cuentas, cuando lo sumamos esto, nos va a dar de 13%. Bueno, como nos dijo que teníamos que hacer observaciones, 29 observaciones en total, tuve que hacer pues otras 3 sesiones, y aquí está de donde obtuvimos los segundos tiempos.
Bueno, de aquí obtuvimos los 30 tiempos, que no vamos a ocupar todos en cada elemento, solo en el elemento D, pero vamos a proceder a calcular el tiempo estándar, que nos decía que para el primer elemento se necesitaban solo 18 tiempos. Entonces lo que vamos a hacer es, de acuerdo a lo visto en clase y con las fórmulas que vimos, es que esto es igual, bueno, vamos a sumar los 18 datos hay que ponerle suma de los 18 datos y nos da que es 43.54. Lo siguiente es dividirlo, el TE es dividir la suma de los datos entre el número de datos, que serían 18. Ahora para TN lo que vamos a hacer es el desempeño del trabajador, lo vamos a multiplicar por el desempeño del trabajador, que en este caso 90% entre el 100%. Por el 90% entre el 100%. Después vamos a hacer TT, que esto es, bueno, es igual a TN multiplicado por 1 más los suplementos, que recordemos que eran 13%, y como está en porcentaje, solo ponemos .13. Y para calcular TTC vamos a hacer, bueno, nos dice la fórmula que esto es igual a TT por la frecuencia, que en este caso es 1/3, y nos da un TTC de 0.82. Esto lo vamos a hacer con los demás elementos, que en este caso solo eran 7 elementos que los que vamos a tomar en cuenta, así que vamos a hacer la sumatoria. De los primeros 7 tiempos. Y vamos a pasar a hacer lo de T otra vez, que es la sumatoria entre el número de datos, que solo serían 7. A continuación otra vez vamos con TN, que es el valor atribuido al trabajador, que en este caso es 95%. Entonces dice que es igual a T por el 95% de 100. Aquí tenemos TTC otra vez, que otra vez son los suplementos, van a ser los mismos para para los 4 tipos de elementos, que entonces sería es igual a TN por paréntesis 1 más el punto 13. Y TTC va a ser igual a TN por la frecuencia, que en este caso sería igual 1/3. Y nos da un TTC de 1.93. En el caso del elemento C, nos dice que solo iban a ser 4 elementos, entonces aquí vamos a poner la suma de los 4 elementos a tomar en cuenta, de acuerdo al número de las observaciones que nos dio anteriormente. Y nuevamente hacemos lo anterior, que es la suma entre el número de datos, que serían 4, después TN, que es igual a TT por el porcentaje del desempeño del trabajador, que en este caso igual es 95% entre 100. TT es lo de los suplementos, que nos dice que es TN por 1
más el punto 13 y cerramos paréntesis. Después TTC nos dice es igual que a TT por la frecuencia, que en este caso es otra vez 1/3. Aquí el elemento D nos dio un tiempo un poco desequilibrado a los demás, entonces lo que vamos a hacer es eliminarlo, que es el tiempo 17, que nos salió diferente a los demás. Entonces vamos a hacer la sumatoria omitiendo ese tiempo, el tiempo 17. Que es esto hasta el 30. Ahora vamos a hacer TE, que sería esto. Bueno, la suma entre el número de datos, que serían 29 porque estamos omitiendo un dato. TN sería por el valor atribuido al trabajador, que en este caso es de 100%, que entonces sería TE por paréntesis 100 entre 100. Después TT no cambia los suplementos, es igual a TN por 1 más el 13% de suplementos, punto 13. Y por último TTC, que esto es igual a TT por la frecuencia, que en este caso la frecuencia es 2 de 3, entonces serían 2/3. Y cerramos. A continuación vamos a sumar los tiempos para calcular nuestro tiempo estándar, que esto sería, este es igual al elemento A, este es igual al elemento B, este es igual al elemento C y este es igual al elemento D. Y por último solo vamos a hacer la suma de estos elementos. Y obtuvimos un tiempo estándar de 6.2. Bueno, esto aquí concluyó. Como conclusión tenemos que es muy importante saber desarrollar esto en las empresas, porque creo que es de suma importancia para poder mejorar.